Este, Estaba recibiendo algunas preguntas en inbox y creo que es bueno contestarlas. La pregunta más importante que voy a contestar en este momento es, ¿cuáles son los enemigos más peligrosos para el cristianismo? Y bueno, peligros hay muchos, ¿no? Hay algunos evidentes, otros son más difíciles de detectar, especialmente debido a la realidad, a la poca educación teológica o a la ignorancia a veces intencional en un gran sector del protestantismo evangélico en nuestro país. Eh, También un poco al partidarismo, ¿no? Hay hermanos que pueden tener hasta un doctorado en teología, pero eso no significa de que hayan nacido de nuevo para poder ver la escritura tal como es, y por eso son partícipes de algunas de las más grandes amenazas que podemos ver en este país. A ver, vamos a empezar. Primero, creo que ya conocen bastante esto, pero es el conocido evangelio de la prosperidad. La creencia de que el evangelio también es una noticia de prosperidad económica y aún de una sanidad física a lo que sea, o cualquier sueño humano que tengas, pero quitando la cruz de en medio y poniendo a la vista del ser humano como punto principal nuestros sueños, nuestras necesidades. Esta es una desviación grave, hermanos. No es solo un pequeño error. Jesús vino para salvarnos del pecado y reconciliarnos con Dios, como vemos en Romanos capítulo 5, en Pedro capítulo 3, verso 18. Y dándonos toda bendición espiritual, porque tenemos la más grande bendición en Él, como vemos en Efesios capítulo 1, verso 3, prometiéndonos sufrimientos en esta vida y gloria en la próxima. Ahora, no significa que Dios no nos manda a conquistar las naciones y a ser prósperos, sí, pero la prosperidad bíblica está a través de, primero las naciones se conquistan a través de la redención de los elegidos, a través de la redención de los que creen, a través de la predicación del Evangelio. Y la prosperidad de cada individuo viene a través del trabajo duro, de un ahorro responsable, generosidad con los pobres y con la iglesia, y con austeridad. Y eso no tiene nada que ver con una intervención de algún tipo de dios equeco, que en este país parece un ídolo peruano. Para los que no escuchan, los que no son del Perú, el equeco es un muñeco donde la gente le pone dinero esperando de que este muñeco les retribuya ese dinero, como si hicieras una inversión, pero ese no es el Dios de las Escrituras. Entonces, este evangelio está reemplazando a Cristo y las motivaciones para venir a Él, de que Él es el Dios digno y digno de que le sirvamos, lo está cambiando por una especie de ambición. Entonces, este es un gran peligro porque muchas personas están recibiendo este falso evangelio que no salva el alma y se están yendo al infierno. Entonces, hay que cambiar eso. Otro punto que es uno más grave todavía que el que acabamos de hablar, es el de la teología liberal, la teología modernista, con sus brazos que están entrando en Sudamérica, la teología queer, la teología de la liberación, que ya tiene bastante tiempo, la teología pro-LGTBI. La teología liberal ha vuelto con fuerza, hermanos. Y esto no es de ahora, la teología liberal empezó a finales del siglo XIX, pero ha vuelto con fuerza y está entrando a través de hasta incluso algunos teólogos de este país, que son pro-marxistas, pro-aborto, pro-teología de la liberación, y unas ramas ridículas como la ecoteología, que dicta y que propone una relectura de las escrituras, pero no desde los contextos histórico-gramaticales normales teológicos, sino desde el contexto de la cosmovisión de cada cultura. O sea, cada uno le va a dar una interpretación. Cada quien puede tener su interpretación como válida. Y eso es caer en el subjetivismo. Mejor invéntate un Dios. Además de centrarse en la liberación política de los pueblos y apoyar corrientes anticristianas, defendiendo la creación de estados grandes, comunismo. Y generalmente está ingresando al Perú a través de incluso de algunos grupos universitarios para eclesiásticos y otras asociaciones, ¿no? Donde muchos jóvenes sinceros por ignorancia caen en las garras de a lo que podríamos llamar uno de los agentes del anticristo, porque apoya la cosmovisión anticristiana de este mundo. Un tercer punto también, que es un ataque y un enemigo del Evangelio en el Perú, podría ser el ataque a la expiación sustitutiva. Es decir, que Cristo murió por ti de manera sustitutiva. Y esto tiene que ver mucho con el punto acerca de la teología liberal, o el punto anterior.
porque este ataque se argumenta a través de argumentos, valga la redundancia, monistas, argumentos que no son bíblicos. Niegan, por ejemplo, la ira santa de Dios, por tanto no hay ira que consumar, y olvidan totalmente el Antiguo Testamento, y para ellos el Cordero solo murió como un mártir. Entonces muchas personas rechazan la idea de que en la cruz Dios castigó en Cristo Jesús los pecados de su pueblo. Porque dicen que Dios no es un asesino cósmico, un maltratador de menores cósmico, yo no puedo creer en ese Dios que tiene ira, dicen. Y ese es el punto número 4 también. Rechazan Romanos capítulo 3, rechazan toda la Biblia. El punto 4 es eso, el rechazo a la ira de Dios. Estas personas se sienten incómodas con la idea bíblica de la santidad de Dios y su lógico y bíblico rechazo por el pecado, que se manifiesta en su ira y el infierno. Como vemos en Habacuc capítulo 1, verso 13, Dios es limpio de ojos, no puede ver el mal, no lo soporta. Y Apocalipsis 14, 10, donde vemos que el infierno es la ira de Dios en presencia del Cordero. ¿Qué hacen con todo esto? Si rechazamos la ira de Dios, estamos rechazando su justicia, su santidad, y nos mentimos a nosotros mismos acerca del problema fundamental que tenemos como seres humanos, del cual Jesús nos vino a salvar. Entonces, ¿de qué Jesús estás hablando? Si tú niegas la ira santa de Dios, estás negando los atributos de Dios, por tanto estás negando que es justo, que es santo y que es bueno. Estás negando su misericordia. Estás inventándote un Dios falso. Por tanto, los que enseñan eso están poniendo en peligro el verdadero evangelio, el verdadero cristianismo. Por otro lado, también algo un poco más práctico, que también es una cosa terrible que está pasando, y es la creación por un sector de los que son supuestamente cristianos dentro de la ortodoxia, dentro del fundamentalismo cristiano doctrinal, la creación de neoleyes particulares, llamémosle, o leyes o reglas, tradiciones, costumbres personales, denominacionales, para creer que se salvan cumpliéndolas, o para creer que evidencia su salvación cumpliéndolas, o sentirse bien en su conciencia cuando las cumplen, o juzgar a los demás si no las cumplen. Y esto crea un concepto de santidad totalmente falso, donde la gente no tiene a Cristo como supremo tesoro, como fuente de felicidad, como roca donde construye su vida, como suficiente. No, sino que sus ojos están puestos en qué hago, qué no hago. Muchos hermanos sinceros viven en este errado concepto no bíblico de santidad y terminan muchas veces dañando a otros o dañándose a sí mismos. Pero te advierto que si tú confías en estas cosas, lo que tú eres libre de hacer o de abstenerte, no como esto, me he visto así, puedes hacerlo. Pero si tú confías en eso y te sientes salvo porque haces eso, como hay una denominación, ¿no?, que pone una foto de una persona vestida de una manera y luego como se visten ellos y dicen con Cristo y sin Cristo. ¿Qué es esto? O sea, no sé, hay que meditarlo, ¿no? Y si tú no confías realmente en la obra conclusa de Cristo y confías en estas cosas, y aún peor, si te enojas y defiendes este tipo de modus vivendi legalista, tú eres más mundano que los que dices que lo son y estás condenado al infierno, a tal como condenas a los demás. En Santiago capítulo 3 vemos del 3 al 18 que no nos engañemos a nosotros mismos. Ese falso celo santo no es de Dios, no está en las Escrituras. Tú estás totalmente equivocado. Hay otro tipo, aparte de este tema del legalismo, que también es un enemigo del evangelio, otro lado de la falsa santidad. Y es la que cree que una persona es salva solo porque ya está en el medio cristiano, o porque es familiar de cristianos, o porque va a iglesias o está en eventos cristianos, o asiste a comunidades paraeclesiales y creen que ya son salvos. Amado hermano, gracia, la Biblia enseña que hay una gracia verdadera, pero la gracia sin transformación no existe. Y Dios nos manda a discernir esto, nos manda a juzgar con justo juicio. Es decir, a discernir esto de acá. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios no tiene invitados a eventos, tiene familia, un cuerpo en Cristo. Así que muchos cristianos que pueden vivir pensando ser salvos y dicen, claro, yo he aprendido doctrinas de la gracia y soy salvo, pero la lujuria, la inmoralidad sexual, la rebeldía contra tus líderes, la rebeldía incluso contra Dios mismo al no obedecer lo que dice su ley, la corrupción, el aborrecimiento a sus hermanos y otros pecados reinan mañana, tarde y noche en su vida. No nos engañemos. En 1 de Juan capítulo 2, del 9 al 11, vemos bien claro
que el que está en tinieblas aún se miente a sí mismo. Si Cristo no reina realmente en tu corazón, tú estás condenado al infierno también. Para terminar, un punto más sería el ser un vendido. En Estados Unidos le dicen a esto ser un compromise, o sea, vender tus convicciones. En un sector del cristianismo actual les gusta pensar que cualquier cosa que cada uno crea está bien, siempre y cuando sea sincero. Las personas piensan que al final Dios aceptará a todos. Es como una especie de universalismo implícito, aunque no lo dicen. Porque, total, al final no es ¿acaso Dios un Dios de amor? Pero el Evangelio, hermanos, es un mensaje exclusivo. Solo Jesús es el camino, solo Jesús es la verdad y la vida, como vemos en Juan capítulo 14, verso 6. Lo peor es cuando se habla de unidad y terminan buscando unidad, pero con otros dioses. Por ejemplo, no sé, a ver, buscas unidad haciendo eventos con unicitarios, solo Jesús. Por ejemplo, la Iglesia Pentecostal Unida, que es una denominación unicitaria, que no son cristianos, son como los mormones, como los testigos, así. Son sectas como la Dios Madre, ya, así son. ¿Cómo vamos a buscar unidad con un Dios falso? No te digo que no tengas amigos de esas denominaciones, yo tengo un montón de amigos así. Pero eso no significa que como iglesias vamos a hacer eventos con ellos, vamos a tener cultos con ellos. Los mormones, Iglesia Pentecostal Unida, unicitarios, Testigos de Jehová, unitarios, Dios Madre y otras sectas, aparte de estas mencionadas, pero que le roban el alma a las personas torciendo el Evangelio. La salvación no se encuentra en nadie más, querido hermano, que en el Dios Trino, que en un Dios Trino, que en un Cristo resucitado, que en una palabra inerrante, infalible e inspirada por completo, plenariamente, porque no hay otro nombre debajo de los cielos por los cuales podamos ser salvos, como vemos en el libro de los Hechos, capítulo 4. Cualquier hombre, mujer, organización, institución o ministerio que se haga llamar cristiano y niegue doctrina fundamental, le roba el alma a la gente. Cualquier organización, hombre o mujer que le blasfeme de Dios con locuras como estas, no es cristiano y no están en la voluntad de Dios y no hay que dejarlos, ya Dios los juzgará porque Dios sí los va a juzgar y no dará por inocente al culpable. No seas tú partícipe de su demencia y de su oscuridad. No seas cobarde, más bien predícale el Evangelio y dile que están mal con la palabra y con amor, como vemos en 2 Timoteo capítulo 24, verso 26. No vendas tus convicciones y te tapes los ojos. Cobardemente dices, no, yo no vi nada. No, eso no es mi labor, eso no es mi llamado, no te mientas. Miren, todos estos puntos que hemos visto son peligrosos y debemos estar alertas. La mejor manera de demostrar madurez, buen testimonio y amor y saber que Dios nos respalda es desenvainar la espada y defender la verdad, como hombres y mujeres de Dios, no como niños o niñas. El cristianismo es para guerreros, para verdaderos hombres y mujeres de fe, no para copitos de nieve, no para la generación de cristal evangélica, que se esconden detrás de, no sé, de unas bambalinas para cuidar su status quo. Seamos sinceros con nosotros mismos. No es fácil para mí tener que decirles esto en este pequeño video, pero es la verdad. Estamos en medio de un peligro y debemos estar prestos para corregir, para advertir, para exhortar, para combatir a los que promueven, apoyan o callan cuando estas mentiras están siendo proclamadas. Que Dios te dé valentía, pero mucho amor y mucha paciencia también para corregir. Y quizá Dios les conceda arrepentimiento a los que están atados al lazo del diablo, como tal vez alguna vez nosotros lo estábamos. Cuídate mucho y hablamos pronto.